El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas representa un organismo clave en la supervisión y promoción de los derechos civiles y políticos a nivel global. Su labor es esencial para la rendición de cuentas de los estados y para la protección de las libertades individuales. Comprender su estructura y funcionamiento es en esencia un eslabón para cualquier actor involucrado en la defensa de los derechos humanos. Este órgano, compuesto por expertos independientes, desempeña un papel muy interesante en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Su existencia y sus funciones derivan directamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados más importantes en la materia. A través de sus diversas actividades, el Comité busca asegurar que los Estados parte cumplan con sus obligaciones. El Comité de Derechos Humanos es un órgano de expertos independientes establecido para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocido como PIDCP. Este tratado internacional es uno de los instrumentos jurídicos más importantes en el ámbito de los derechos humanos. Su propósito principal es garantizar que los estados que lo han ratificado cumplan con las obligaciones que de él se derivan. La supervisión del comité se extiende a todos los estados que han aceptado la jurisdicción del PIDCP, lo que implica un compromiso legal con sus disposiciones. La labor de este comité contribuye de manera significativa a la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Al monitorear la implementación del pacto, el comité ayuda a prevenir violaciones y a promover el respeto por la dignidad humana. Además de la protección, el comité juega un rol activo en la promoción de los derechos humanos a nivel global. Sus interpretaciones y recomendaciones sirven como guía para los estados, fomentando la adopción de legislaciones y políticas que refuercen las garantías fundamentales. Su trabajo es un motor constante para el avance de los derechos civiles y políticos en la comunidad internacional. La independencia de sus miembros es una característica distintiva y esencial para la credibilidad y eficacia del comité. Esta autonomía asegura que sus decisiones y observaciones se basen únicamente en el derecho internacional y en la evidencia presentada. Así, el comité puede actuar sin presiones políticas, manteniendo su objetividad y rigor. El propósito último del comité es asegurar que los derechos consagrados en el PIDCP sean una realidad para todas las personas bajo la jurisdicción de los estados parte. Esto incluye derechos como la vida, la libertad, la seguridad personal, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Su existencia es un recordatorio constante de las responsabilidades que los estados asumen al ratificar el pacto. El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 miembros, todos ellos ciudadanos de diferentes países. Estos expertos son elegidos por los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La diversidad geográfica y jurídica de sus integrantes enriquece las perspectivas y el análisis del comité. Es fundamental destacar que los miembros del comité actúan a título personal, no como representantes de sus gobiernos. Esta independencia es crucial para la imparcialidad y la objetividad de sus decisiones. Su compromiso es con el derecho internacional de los derechos humanos, no con intereses nacionales específicos. Los candidatos a formar parte del comité deben ser personas de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Su experiencia y conocimientos en derecho internacional, derechos humanos o disciplinas afines son requisitos indispensables. Esta cualificación asegura la solidez jurídica y la autoridad moral de las resoluciones del comité. Los miembros son elegidos por un periodo de 4 años, lo que permite una continuidad en el trabajo del comité. Existe la posibilidad de reelección, lo que facilita la acumulación de experiencia y el desarrollo de un conocimiento profundo de los desafíos globales en derechos humanos. Este sistema busca un equilibrio entre la renovación y la estabilidad. El proceso de elección se lleva a cabo en reuniones de los estados parte del PIDCP, donde se vota por los candidatos propuestos. La selección busca garantizar una distribución geográfica equitativa y la representación de las principales formas de civilización y sistemas jurídicos. Esta composición diversa fortalece la legitimidad y el alcance de la labor del comité. La integridad y la independencia de cada miembro son salvaguardadas por el propio estatuto del comité. Esto permite que los expertos puedan emitir juicios críticos sobre las prácticas de los estados, incluso de sus propios países de origen. Esta autonomía es la base de la confianza que la comunidad internacional deposita en el comité.
El Comité de Derechos Humanos ejerce tres funciones principales que son esenciales para su mandato de supervisión. Estas funciones incluyen la revisión de informes periódicos de los estados, el examen de comunicaciones individuales y, en ciertos casos, la realización de investigaciones. Cada una de estas actividades contribuye de manera única a la protección y promoción de los derechos humanos. Una de las funciones más importantes del comité es la revisión de los informes periódicos que deben presentar los estados parte del PIDCP. Estos informes detallan las medidas que cada estado ha tomado para garantizar los derechos reconocidos en el pacto. La presentación regular de estos documentos es una obligación fundamental para los estados. El proceso de revisión comienza con la presentación del informe por parte del estado, que debe ser exhaustivo y transparente. El comité analiza minuciosamente estos informes, identificando áreas de progreso y posibles deficiencias en la implementación del pacto. Este análisis se complementa con información de otras fuentes, como organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, el comité entabla un diálogo constructivo con los representantes del Estado informante. Durante estas sesiones, el comité formula preguntas específicas sobre el contenido del informe y la situación de los derechos humanos en el país. Este intercambio permite aclarar dudas y obtener información adicional sobre las políticas y prácticas estatales. Tras el diálogo, el comité emite lo que se conoce como observaciones finales. Estas observaciones son un documento público que expresa las preocupaciones del comité sobre la situación de los derechos humanos en el estado examinado. Las preocupaciones pueden abarcar desde la legislación hasta la práctica administrativa y judicial. Las observaciones finales también incluyen recomendaciones concretas dirigidas al Estado para mejorar su cumplimiento del PIDCP. Estas recomendaciones son prácticas y buscan guiar al Estado hacia la plena realización de los derechos humanos. Pueden sugerir cambios legislativos, reformas institucionales o la adopción de nuevas políticas. El objetivo de este proceso es fomentar un diálogo continuo y una mejora progresiva en la situación de los derechos humanos en cada Estado parte. Las observaciones finales no son meras críticas, sino herramientas para el cambio y el fortalecimiento de las garantías fundamentales. El seguimiento de estas recomendaciones es crucial para la eficacia del sistema. Los estados están obligados a considerar seriamente estas recomendaciones y a informar al comité sobre las medidas adoptadas para implementarlas. Este ciclo de informes y revisiones crea un mecanismo de rendición de cuentas constante. La transparencia y el escrutinio público son elementos clave de este proceso. La revisión de informes periódicos permite al comité tener una visión global de la situación de los derechos humanos en los estados parte. También facilita la identificación de tendencias y desafíos comunes, lo que contribuye a la elaboración de directrices generales. Este monitoreo sistemático es vital para la protección internacional. El Comité de Derechos Humanos también tiene la facultad de examinar denuncias presentadas por personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Este mecanismo, conocido como comunicaciones individuales, es posible si el Estado involucrado ha ratificado el primer protocolo facultativo del PIDCP. Este protocolo otorga competencia al comité para recibir y considerar estas quejas. Para que una comunicación individual sea examinada, debe cumplir con ciertos criterios de admisibilidad. Estos criterios incluyen el agotamiento de los recursos internos disponibles en el Estado y la no presentación simultánea de la misma queja ante otro procedimiento internacional. El comité evalúa rigurosamente cada caso para asegurar su procedencia. Una vez que una comunicación es declarada admisible, el comité la transmite al Estado parte involucrado para que presente sus observaciones. El Estado tiene la oportunidad de responder a las alegaciones y de proporcionar información relevante sobre el caso. Este intercambio de información es fundamental para el análisis del comité. Tras considerar toda la información disponible, el comité emite lo que se denomina un dictamen. En este dictamen, el comité expresa sus conclusiones sobre si ha habido o no una violación de los derechos consagrados en el PIDCP. Los dictámenes son decisiones fundamentadas que analizan los hechos y el derecho aplicable. Si el comité determina que ha habido una violación, el dictamen incluirá recomendaciones al Estado involucrado para remediar la situación. Estas recomendaciones pueden incluir la liberación de una persona detenida ilegalmente, una indemnización por daños o la revisión de una ley. El objetivo es restaurar los derechos de la víctima y prevenir futuras violaciones.
Aunque los dictámenes no son legalmente vinculantes en el mismo sentido que las sentencias de un tribunal, poseen un peso moral y político considerable. Los estados partes se comprometen a darles la debida consideración y a implementar las recomendaciones. El seguimiento de los dictámenes es una parte integral del trabajo del comité. Este mecanismo de comunicaciones individuales ofrece una vía de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando los sistemas nacionales no han proporcionado una solución efectiva. Es un salvavidas para aquellos que han agotado todas las demás opciones. Su existencia refuerza la protección de los derechos a nivel individual. En circunstancias excepcionales, el Comité de Derechos Humanos puede realizar investigaciones sobre situaciones de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Esta función es menos frecuente y requiere que el Estado en cuestión haya aceptado la competencia del comité para ello, generalmente a través de un protocolo facultativo específico. La posibilidad de llevar a cabo investigaciones in situ o de recabar información de manera proactiva es una herramienta poderosa. Permite al comité abordar situaciones de violaciones a gran escala que no pueden ser adecuadamente cubiertas por los informes periódicos o las comunicaciones individuales. Sin embargo, su aplicación es limitada por la necesidad del consentimiento estatal. Cuando un Estado ha aceptado esta competencia, el comité puede iniciar una investigación si recibe información fiable que indique violaciones graves o sistemáticas. Este mecanismo busca una respuesta más robusta y directa ante crisis de derechos humanos. La confidencialidad es a menudo un elemento clave en las etapas iniciales de estas investigaciones. Los resultados de estas investigaciones, si se llevan a cabo, se presentan al Estado involucrado y en algunos casos pueden hacerse públicos. El objetivo es identificar las causas de las violaciones y proponer medidas correctivas. Esta función subraya la capacidad del comité para actuar ante las situaciones más apremiantes. Las resoluciones del Comité de Derechos Humanos, que incluyen sus observaciones finales y sus dictámenes sobre comunicaciones individuales, no son legalmente vinculantes en el sentido estricto de una sentencia judicial. Esto significa que no tienen la misma fuerza ejecutoria directa que las decisiones de un tribunal internacional. Sin embargo, su impacto y relevancia son innegables. A pesar de no ser estrictamente vinculantes, estas resoluciones poseen un peso moral y político considerable. Este peso deriva de la autoridad de los expertos independientes que componen el comité y de la naturaleza del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados parte, al ratificar el PIDCP, se comprometen a cooperar con el comité. Los Estados parte deben considerar seriamente las recomendaciones y conclusiones del comité. Existe una expectativa internacional de que los Estados tomen medidas para implementar estas resoluciones. El incumplimiento puede generar escrutinio internacional y dañar la reputación del Estado en materia de derechos humanos. Las resoluciones del comité contribuyen de manera fundamental a la interpretación de la norma internacional de derechos humanos. A través de sus dictámenes y observaciones, el comité aclara el significado y el alcance de las disposiciones del PIDCP. Esto proporciona una guía invaluable para los estados, los tribunales y la sociedad civil. Además, las resoluciones del comité contribuyen al desarrollo progresivo de la norma internacional de derechos humanos. Al aplicar el pacto a nuevas situaciones y al abordar desafíos emergentes, el comité ayuda a expandir y refinar el cuerpo del derecho internacional. Sus decisiones a menudo sientan precedentes y marcan tendencias. La influencia de las resoluciones del comité se manifiesta en la legislación nacional, en las decisiones judiciales y en las políticas públicas de los estados. Muchos tribunales nacionales citan los dictámenes del comité en sus sentencias, reconociendo su autoridad interpretativa. Esto demuestra el impacto práctico de su trabajo. El peso moral y político de las resoluciones se refuerza por el escrutinio de la sociedad civil y de otros organismos internacionales. Las organizaciones no gubernamentales utilizan las observaciones finales y los dictámenes para abogar por cambios y para monitorear el cumplimiento de los estados. Este monitoreo externo amplifica la presión sobre los gobiernos. En resumen, aunque no sean coercitivas en el sentido tradicional, las resoluciones del comité son herramientas poderosas para la promoción y protección de los derechos humanos. Su autoridad interpretativa y su peso moral y político
las convierten en un referente indispensable en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Para facilitar y optimizar su extenso trabajo, el Comité de Derechos Humanos puede establecer subcomités. Estos subcomités se crean para abordar temas específicos o para llevar a cabo tareas preparatorias que requieren un análisis detallado. Su existencia permite una mayor eficiencia y especialización dentro del comité. Los subcomités pueden centrarse en la elaboración de comentarios generales sobre artículos específicos del PIDCP. Los comentarios generales son interpretaciones autorizadas del comité sobre el significado y el alcance de las disposiciones del pacto. Son documentos fundamentales que guían a los estados y a otros actores en la aplicación del tratado. La preparación de estos comentarios generales es un proceso riguroso que implica investigación, debate y consulta. Los subcomités desempeñan un papel crucial en la redacción inicial y en la consolidación de las diversas perspectivas de los miembros del comité. Esto asegura la coherencia y la profundidad de las interpretaciones. Además, los subcomités pueden encargarse de la preparación de proyectos de informes o de análisis preliminares de comunicaciones individuales. Esta labor preparatoria aligera la carga de trabajo del comité en pleno y permite que las decisiones finales se tomen sobre la base de un análisis exhaustivo. La delegación de tareas específicas mejora la productividad. La creación de subcomités permite al comité abordar de manera más efectiva la complejidad y el volumen de su mandato. Facilita la profundización en cuestiones jurídicas o temáticas particulares, asegurando que cada aspecto reciba la atención necesaria. Esta estructura interna es un reflejo de la madurez y la sofisticación del comité. Estos grupos de trabajo especializados son esenciales para mantener la calidad y la relevancia de las resoluciones del comité. Permiten una respuesta más ágil a los desafíos emergentes en el campo de los derechos humanos. La flexibilidad en la organización interna es clave para la adaptabilidad del comité. En definitiva, los subcomités son un componente vital de la estructura operativa del Comité de Derechos Humanos. Su labor de apoyo y especialización contribuye directamente a la eficacia y al impacto de este importante órgano de supervisión. Son un ejemplo de cómo la organización interna puede potenciar la misión de una institución internacional.